en esta mañana vamos a estar reflexionando en un pasaje en el Evangelio de Juan. Si han traído sus Biblias, pueden abrir allí Juan capítulo 6. Vamos a estar reflexionando puntualmente, detenidamente en algo que Jesús dijo acerca de él, pero vamos a estar viéndolo en todo el contexto del capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 35, ahí, para los que no tienen Biblia, pueden leerlo en la pantalla. Dice así: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Bien, esta es una declaración de Jesús acerca de su persona. Yo soy el pan de vida. Fíjense cómo se autoidentifica Jesús como el pan de vida. Y como resultado de eso, dice, todo el que a mí viene no tendrá hambre jamás y no tendrá sed jamás. Bueno, ahora, para poder entender esto, tenemos que entender que el contexto en el que vivimos es un poco diferente al contexto en que Jesús dijo estas palabras. Nosotros vivimos en una época donde se habla mucho de la comida, ¿bien? Muchos de ustedes están pensando qué van a almorzar, ¿bien? Y si no lo estaban pensando, ahora se van a distraer con eso, ¿bien? Se habla de lo que comemos, de las recetas, se habla de que tenemos que dejar de comer tanto. De hecho, uno de los grandes problemas del siglo XXI es la abundancia de comida, ¿bien? Pero la realidad es que no siempre fue así. Nuestra relación con la comida es más que todo una cuestión de placer. Ahora, en la antigüedad, la comida era una necesidad. Por eso, si escuchamos estas palabras desde la perspectiva de alguien que tiene hambre, de alguien que languidece, de alguien que está totalmente famélico por la comida, por el sostenimiento, vamos a entender la profundidad de las palabras de Jesús. Jesús le dice a una cultura donde el pan era la comida principal, ¿bien? Para nosotros los argentinos el pan acompaña, ¿bien? Yo no sé si la carne sigue siendo la comida principal, pero quizás hace 20 años era la comida principal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Muchas familias, si no había carne, no había nada. Bueno, en la antigüedad el pan era el plato principal. Entonces Jesús dice esto: yo soy el pan de vida, todo el que a mí viene no tendrá hambre jamás. Bien. Ahora, estas palabras de Jesús son muy importantes porque se dirigen a saciar una necesidad que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos una necesidad mucho más profunda que la necesidad física. Todos tenemos un vacío espiritual que debe ser llenado justamente por Jesús. Entonces, con esto en mente, vamos a tratar de reflexionar en que Jesús es el verdadero pan de vida y es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. Vamos a ir a dar un rápido vistazo de todo el contexto de este pasaje donde Jesús dice esto. Si ustedes se fijan, Juan capítulo 6, versículo 4, nos plantea la situación, la época en que Jesús dice esto. Dice Juan capítulo 6, versículo 4, dice: faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Bien, la fiesta de la Pascua es una fiesta donde los judíos conmemoraban la salida de Egipto, cómo Dios lo había sacado de Egipto. Bien, y durante esas semanas previas a la Pascua, los israelitas leían pasajes del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, el libro de Números, donde reflexionaban sobre la salida de Egipto, sobre las situaciones que se fueron dando. Por ejemplo, una de las situaciones que para ellos fue muy importante es cuando iban en el desierto, no tenían qué comer, Dios les proveyó de forma sobrenatural el maná del cielo. Entonces, todas estas cosas estaban en el trasfondo de las personas que escucharon estas palabras de Jesús. Y lo primero que vamos a ver, no lo vamos a leer, pero yo creo que la mayoría estamos familiarizados, es un evento que encontramos del versículo 5
hasta el versículo 15. Es un evento donde Jesús y sus discípulos habían pasado mucho tiempo hablando con una multitud de personas, aproximadamente 10.000 personas, y llega un momento donde obviamente Jesús y sus discípulos se dan cuenta que la gente no había traído para comer. Entonces Jesús va y le dice a su discípulo, che, tenemos que conseguirle algo para comer. Claro, y los discípulos que eran conscientes de sus propios recursos y de la gran necesidad le dicen, no, acá no hay forma, ¿no? Entonces Jesús le dice, bueno, que se sienten. Y es muy interesante, dice que Jesús da gracias y ahí sucede la multiplicación de los panes. Este milagro que conocemos como la multiplicación de los panes y los peces. Bien, ahora recordemos, estaba sucediendo esta situación cuando estaban cerca de la Pascua. Cualquier judío que conocía un poco su Biblia y ve que Jesús multiplica el pan, ¿a qué evento de la Pascua le recordaría? A la caída del maná en el desierto. Bien. Ahora, hay alguna similitud y alguna diferencia con aquel evento. Bien. En aquel evento es Moisés el que le dice a Dios, che, obviamente no le dijo che, se refirió a Dios con un poco más de respeto, pero le dice, Señor, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? ¿No? Y Dios responde con el milagro. ¿Bien? Ahora, en el evento en el Evangelio de Juan, es Jesús quien le plantea la situación a sus discípulos y es Jesús mismo quien le da la solución. ¿Se dan cuenta del contraste entre Jesús y Moisés? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en el Evangelio de Juan, una de las características que vamos a ver es que se lo compara a Jesús con Moisés. De hecho, Juan capítulo 1, versículo 17 dice, por medio de Moisés vino la ley, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. Bien, todo esto que estamos viendo acá en este pasaje está puesto para que la audiencia original, que eran judíos, entendieran que Jesús era el Mesías. Y que no solamente era el Mesías, el Salvador, sino que era superior a Moisés. Bien, entonces vemos esto de la multiplicación de los panes, el primer milagro. Luego, a partir del versículo 16, surge un evento donde de repente Jesús desaparece, los discípulos cruzan el lago y mientras los discípulos están en la barca ven algo que los asombra. Vamos a leerlo. Versículo 19 del capítulo 6 dice, habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo, no tengan miedo porque soy yo. ¿No? ¿Qué situación esta? Los discípulos habían perdido a Jesús de vista, estaban remando por el lago de Genesaret o de Galilea, y de repente se lo encuentran a Jesús ahí caminando por el agua, ¿bien? Algo totalmente sobrenatural, ¿bien? Ahora, a los que conocen un poco la historia del Antiguo Testamento, ¿les suena algún evento similar en la época posterior de la Pascua donde Dios hizo algo referente al agua, algún milagro? Bien, a ver, abrió el Mar Rojo, bien. Luego, en todo ese evento, Dios abrió el Mar Rojo, dice el libro de Éxodo, para que el pueblo de Israel pasara, bien. Ahora, vimos a Jesús haciendo cosas totalmente sobrenaturales, ¿bien? Y todas estas cosas están aquí para fundamentar quién es Jesús, que es la respuesta que trata de responder los evangelios. Los evangelios han sido escritos para responder esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Ahora, cualquier judío sabría que, por ejemplo, el Salmo 77, versículos 19 y 20 dice lo siguiente. A ver si lo podemos ver allí. Y fíjense lo que dice acerca de Dios. Dice, tú abriste en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Bien, fíjense. Dios caminando por sobre el mar y no se encontraron sus huellas. Bien. Ahora, en este evento, con Jesús que dice ser el Mesías, ¿qué es lo que sucede? Jesús caminando sobre el mar. Todas demostraciones de que Jesús era
quién decía ser, es decir, el Mesías. Bien, y ahora vamos a venir a, habiendo visto todo este contexto, todas estas situaciones que precedieron a esta afirmación que leíamos recién, donde Jesús dice ser el pan de vida, vamos a reflexionar en esa frase. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Bien, ahora, esa frase yo soy, para los que han leído el Antiguo Testamento, saben que no es una frase, no es una casualidad que está allí. Bien, cuando Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, está registrado, Dios llama a Moisés para que libere al pueblo de Israel. Moisés tiene una pregunta bastante original, le dice, bueno, está bien, vos me estás mandando a que yo le diga al pueblo que tienen que salir, pero ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es el que me está diciendo que tengo que ayudarlos a salir? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Bien? Yo soy el que soy. Ahora, en el Evangelio de Juan hay 7 veces donde Jesús se autoidentifica como el yo soy. Aquí en esta parte Jesús dice, yo soy el pan de vida. En otras partes, hay 6 partes más donde dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante esta frase cuando Jesús dice, yo soy? Porque Jesús está autoidentificándose con la persona de Dios. Jesús es Dios. Ahora, ante esta situación de que Jesús afirma ser el pan de vida, se encuentra el siguiente dilema, que la gente tuvo una respuesta muy similar a la que tuvieron el pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel en la antigüedad, a pesar de que vieron los milagros, a pesar de que fueron alimentados, a pesar de que Dios abrió el mar rojo, ¿cómo respondió la gente? Respondió con incredulidad y con murmuración, hablando mal de Moisés. ¿Bien? En este pasaje, la gente que había sido beneficiaria de este verdadero milagro que era la multiplicación de los panes, en vez de responder en fe, responden en incredulidad. Y sucede todo un diálogo entre Jesús y ellos. Fíjense, versículo 26. Jesús le dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido pan hasta llenarse. ¿Bien? Fíjense lo interesante de esta situación y la capacidad de Jesús para saber la verdadera motivación de los hombres. Ustedes no están acá porque han visto señales y porque realmente tienen un interés en mí. Han venido porque han comido y quieren seguir comiendo. Se quieren seguir saciando. ¿Bien? Me hace acordar a una situación que vivimos con un amigo cuando estudiábamos en el seminario, allá hace como 10 años atrás. En la época del almuerzo, que era la época el momento del break entre las clases, había una iglesia que venía y nos daba comida, pero a cambio de que fuéramos a escuchar una prédica o una charla, ¿bien? La cuestión es que con un amigo íbamos y participábamos de la comida, pero no íbamos a la charla, ¿está? Y yo le decía, nosotros somos como la gente que lo seguía a Jesús en aquella época, ¿bien? Bueno, es una actitud muy natural del ser humano, ¿bien? Recibir los beneficios de Dios, pero no tener un interés genuino en Dios, ¿bien? Entonces, acá vemos la misma actitud de parte de esta gente, que no creían en Jesús. No creían en Jesús. Y fíjese, el versículo 30 dice, esta gente le pregunta y le dice, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. A mí me llama mucho la atención en este pasaje porque esta gente que había sido beneficiaria, había visto ese milagro, de vuelta le pide lo mismo, le dice, bueno, ¿qué señal, qué milagro puedes hacer para que nosotros te creamos?
A priori, esto no se entiende. La verdad que cuando estuve investigando, es que los judíos tenían, dentro de sus muchos escritos, había un escrito que decía que cuando el Mesías iba a venir, una de las cosas que iba a hacer es que iba a multiplicar pan del cielo e iba a descender el maná de la misma forma en que había descendido con Moisés. ¿Bien? Ahora, en el versículo 32, Jesús le dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a usted el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí otra vez de vuelta, Jesús comparándose con Moisés. Le dice, Moisés a ustedes no le dio el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo y mi Padre se los ha dado. Ahora, versículo 34 dice, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. ¿Tá? Y acá vemos algo que se ve mucho en el Evangelio de Juan y que pasa mucho con todo lo que sean las realidades espirituales. ¿Bien? Acá en el Evangelio de Juan Jesús le está hablando de que Él es el pan de vida y la gente no alcanza a entender que está hablando de Él. ¿Bien? La gente está pensando que está hablando de una cuestión material. ¿Bien? Si se acuerdan, alguna vez han leído en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, hay una situación muy similar donde Jesús le dice a una mujer, mira, yo tengo un agua, que el que toma de esa agua no va a tener sed jamás. Y la mujer tiene la misma respuesta y le dice, Señor, dame siempre de esa agua. ¿Bien? Y esto, ¿qué explica? Explica algo que me parece que es muy interesante entenderlo, que las cosas espirituales son a veces muy difíciles de entender. Es como que a veces somos ciegos a las realidades espirituales. ¿Y por qué es esto? Porque en nuestra naturaleza las cosas espirituales no nos nacen. ¿Bien? Hay una especie de aversión hacia las cosas de Dios que está en cada ser humano. Y aquí vemos en el Evangelio de Juan, la gente, a pesar de que vio, a pesar de que fue saciado, no había entendido quién era Jesús. Ahora, si vamos continuando y leyendo el relato, vamos a ver que esta falta de entendimiento de la gente se va profundizando. En el versículo 41 dice, entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, diciendo, ¿por qué dijo yo soy el pan del cielo? Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que nos dice, yo bajé del cielo? ¿Se van dando cuenta cómo la gente, es como que hablaban en dos canales diferentes? Jesús hablaba de una realidad y la gente entendía otra. Ahora, esto continúa. Jesús sabe, el versículo 43 dice, dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. No, Jesús sabía esto. Bien. Versículo 50 dice, pero este es el que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Jesús empieza a hablar con mayor claridad y le dice, yo soy este pan que bajó del mundo y este pan es mi carne que ustedes deben comer para vivir. A ver, la respuesta de la gente es interesante. El versículo 52 dice, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Bien? O sea, si antes no lo entendían, ahora lo entienden menos. ¿Bien? De hecho, una de las cosas que la gente en los primeros siglos hablaba en contra de los cristianos era que los cristianos eran caníbales. ¿Sabían eso? ¿Bien? ¿Por qué? Por pasajes como este, ¿no? Cuando se escuchaba que en la Santa Cena, como vamos a hacer hoy, cuando recordamos la muerte y sacrificio de Jesús, compartimos el pan y el vino, ¿no? Y la gente escuchaba eso y dice, ¿están comiendo la carne y la sangre de un ser humano? Bueno, había toda una distorsión acerca del mensaje de Jesús. Bien. Ahora, un poco para volver al tema central,
Vamos a reflexionar en esto de que Jesús dice, yo soy el pan que produce saciedad, ¿no? La Biblia, en muchas partes, cuenta de cómo el pueblo de Dios buscó saciedad, llenar sus vacíos en cosas que no podían llenarlos. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, allí, esto es muchos años antes, 700, 800 años antes de la venida de Jesús, Dios le dice al pueblo de Israel lo siguiente: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. ¿Bien? ¿Qué es lo que está diciendo Dios al pueblo de Israel? El pueblo de Dios no solamente me abandonó a mí, sino que se han generado como piletas, ¿no? Reservorios de agua llenos de agujeros, ¿bien? Que no pueden retener agua. ¿Bien? Otro pasaje similar, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero, vengan, compren vino y leche y sin pago alguno. El versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Otra vez aquí el Antiguo Testamento utiliza la imagen, ¿no? Las imágenes de la comida, ¿bien? Y le dice, ¿por qué están gastando dinero en aquello que no produce saciedad? ¿Por qué están gastando su vida, sus cosas, en aquello que realmente no los puede llenar, ¿no? Y esto es una realidad espiritual. Los seres humanos vamos por la vida vagando migajas, ¿no? Vagando y tratamos de llenarnos con las migajas que caen de la mesa donde está el pan verdadero, ¿no? ¿Cuál es el pan verdadero? Son las cosas de Dios. Es Jesús. Déjeme contarle una historia de un joven que tuvo un peregrinaje de búsqueda, ¿no? Es un joven que vivió hace mucho tiempo, obviamente ya no es más joven, y estuvo buscando llenar sus vacíos, esos agujeros del alma, con muchas cosas. Primero, con los placeres de este mundo, ¿no? Con los placeres de la carne, teniendo relaciones, etcétera, etcétera. Luego, estuvo buscando en otros lados, con inquietudes intelectuales, incluso estudió filosofía, leyes, retórica, pero en ninguno de esos lados pudo llenar su corazón hasta que conoció el Evangelio, hasta que conoció a Jesús, que es el pan de vida. Y este joven, en esa época, que se llamaba San Agustín, dijo una frase que me encanta y que viene a colación. Dice, hablando a Dios, dice, tú nos has hecho para ti y nuestras almas no encuentran descanso hasta que te encuentran a ti. De vuelta la voy a decir porque es una frase muy interesante y profunda. Dice, tú nos has hecho para ti y nuestras almas no encuentran descanso hasta que te encuentran a ti. Bien, este hombre ha vivido una vida de tratar de buscar y encontrar el descanso para su alma, llenar ese vacío, hasta que encontró en Jesús al único que puede llenar el vacío. Jesús es el único que puede llenar nuestros vacíos. Ahora, estaba leyendo esta semana, hay un autor que habla de que muchas veces hay una brecha, y no hablaba de la brecha política, sino que hay una brecha entre aquellas cosas que conocemos y aquellas cosas que experimentamos. ¿Bien? No sé si a ustedes les pasa, aquellos que por ahí hemos crecido en un hogar cristiano, tenemos muchísima información, ¿bien? Pero hay una brecha entre aquellos que creemos o sabemos y aquellos que practicamos o vivenciamos. Y me gusta cómo lo pone el autor, dice, una cosa es saber que la miel es dulce, porque alguien te lo dijo, y otra cosa es probarla de primera mano. ¿Bien? Y esto es así con las cosas de Dios. Una cosa es saber que Dios es amor, que Dios es poder, que Dios es bueno, saberlo con la mente, y otra cosa es
experimentarlo con el corazón. Entonces, acá, hermano, un poco el gran desafío que Jesús nos está llamando aquí es a experimentar la llenura que solamente Él puede dar. Yo no sé dónde estás vos en el peregrinar de tu vida. Yo no sé si tuviste un encuentro ya con Jesús o hace mucho que ya venís caminando con Jesús, pero déjeme decirle que muchas veces cuando caminamos mucho tiempo con Jesús, a veces nos cansamos y empezamos a buscar llenarnos con cosas que no nos convienen, que no nos llenan. Entonces este mensaje es para todos. Jesús nos está invitando a volver a Él, porque Él es solamente Él el que puede saciarnos. Para terminar, vamos a ver el último punto. Al final del pasaje, que es un pasaje largo, Jesús sigue hablando de que la gente tiene que venir y comer su carne y beber su sangre. Entonces la gente cada vez entiende menos y les parece durísimo lo que está diciendo. Tanto que muchos de los discípulos de Jesús ya no lo siguen más. Y Jesús se está quedando solo. Entonces cuando está ahí, que todos se van, Jesús mira a los 12 de él y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Como diciendo, ¿también me van a dejar solo? Y interesantemente, Pedro, capítulo 6, versículo 68, le contesta lo siguiente. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Qué hermosa la declaración que encontramos de las palabras de Pedro, ¿no? ¿Se quieren ir? No. ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Déjeme decirle que solamente el cristianismo, solamente el mensaje de Jesús promete vida eterna. El Evangelio nos habla de la vida eterna, la vida para siempre. La vida para siempre. Hay un área, déjeme darle un ejemplo, hay un área de la medicina que estudia la longevidad, ¿bien? Que estudia no solamente cómo podemos vivir más, sino cómo podemos vivir mejor, ¿bien? ¿A quién no le gustaría vivir 20 años más? Y sobre todo si no lo podés vivir mejor. A todos, ¿bien? Ahora, no obstante, si uno piensa esos 20 años, a la luz de la eternidad, ¿cuánto es? Es muy poquito, ¿está? Tampoco es para que tiremos la chancleta y desperdiciemos los años que Dios nos da, ¿no? Porque es muy bueno, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, es muy poquito, ¿no? A la luz de la eternidad. Y reflexionando sobre esto, un pastor que se llama Timothy Keller, es un pastor que debe tener 75 años y fue hace muy poquito diagnosticado con cáncer de páncreas. Y escribió un artículo sobre la fe y cómo su fe lo ayuda a enfrentar la realidad de la muerte. Y dijo algo que me pareció muy interesante. Dice, para mí la enseñanza de la resurrección de Jesús hasta hace muy poco tiempo era un concepto teórico, ¿no? Pero ahora ya no lo es más. Este hombre que toda su vida predicó del Evangelio, de la resurrección, ahora que se enfrentó ante este diagnóstico, esto que era en la teoría, que lo sabía, que lo podía decir de memoria, ahora se transforma en una realidad que es de gran consuelo, ¿no? Porque los cristianos tenemos esta promesa, por la cual los primeros discípulos no salieron, sino que siguieron a Jesús. Esta promesa de la vida eterna. La resurrección de Jesús es para el cristiano el más fuerte consuelo. El apóstol Pedro, el mismo que dijo, Jesús, no nos vamos a ir porque solamente vos tenés palabras de vida eterna, 30 años después dice que Dios nos había hecho renacer para una esperanza viva, ¿no? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de los muertos, ¿no? Esta es la esperanza que tenemos los cristianos, que cuando vemos
confiado en Jesús como nuestro Salvador, tenemos una esperanza viva. Una esperanza que nos da consuelo en medio de nuestras batallas, en medio del dolor. Para terminar, quería citarle algunas palabras de un famoso himno. Un himno que habla de cómo nos acercamos a Jesús. Y dice así: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, yo acudo, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz. Me encanta esta frase. ¿Cuántas veces vivimos vidas de dolor, de tristeza y no encontramos paz porque no lo buscamos donde debe ser, que es en la persona de Jesús? Tal como soy, buscando paz, en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. No importa la situación en que estemos, Jesús no está lejos de nosotros. Hace unos días hablábamos con una señora que le está costando entender el Evangelio. ¿Y cómo es esto de que Dios me puede perdonar? ¿No? Y vez tras vez salta como, ¿y Dios me puede perdonar todo? Incluso aquellos pecados que cometí hace mucho tiempo. Sí, Jesús te puede perdonar los de hace 40, los de hace 10, los de ahora y los futuros. No hace falta nada para acercarse a los pies de Jesús. Simplemente hay que venir en fe y pedir perdón por nuestros pecados. ¿A quién iremos? Solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Vamos a terminar orando para que el Señor permita que cada uno de nosotros podamos atesorar estas palabras y buscar al Señor allí donde estamos. Señor, te agradecemos por estas tus palabras. Señor, tú sabes las necesidades de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que muchas veces hemos buscado llenar nuestros vacíos en cosas ilícitas y también muchas veces en cosas lícitas, Señor. Pero, Señor, no lo hemos podido llenar, Señor. Señor, confiamos en lo que tú dices aquí, que solamente tú puedes saciar el corazón del hombre. Señor, permite que cada uno de nosotros que está hoy aquí podamos en fe acercarnos a ti y vivir una vida de permanente búsqueda de solamente aquel que solamente puede llenarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.